meditar como el océano. El joven se acercó al mar. Había adquirido un buen cimiento y una orientación recta. Estaba en buena postura. ¿Qué le faltaba? ¿Qué podía enseñarle el chapoteo de las olas? El viento se levantó, el flujo y reflujo del mar se hizo más profundo y eso despertó en él el recuerdo del océano. En efecto, el viejo monje le había aconsejado meditar como el océano y no como el mar. ¿Cómo había adivinado que el joven había pasado largas horas al borde del Atlántico, sobre todo de noche, y que conocía ya el arte de poner de acuerdo su respiración con la gran respiración de las olas? Inspiro, expiro. Y luego soy inspirado, soy expirado. ¿Me dejo llevar por el soplo como alguien que se deja llevar por las olas? Así el muerto, llevado por el ritmo de las respiraciones del océano. Esto se había producido, eso le había conducido a veces al borde de extraños desvanecimientos. Pero la gota de agua que en otro tiempo se desvanecía en el mar, guardaba hoy su forma, su conciencia. Era efecto de su postura, de su enraizamiento en la tierra. Ya no era el ritmo profundizado de su respiración quien le llevaba. La gota de agua conservaba su identidad y sin embargo sabía ser una con el océano. De este modo el joven aprendió que meditar es respirar profundamente, dejar ir el flujo y reflujo del aliento. Aprendió igualmente que aunque hubiese olas en la superficie, el fondo del océano seguía estando tranquilo. Los pensamientos van y vienen, nos llenan de espuma, pero el fondo del ser permanece inmóvil. Meditar a partir de las olas que somos para perder pie y echar raíces en el fondo del océano. Todo esto se hacía cada día un poco más vivo en él, y se acordaba de las palabras de un poeta que le habían impresionado en su adolescencia. La existencia es un mar lleno de olas que no cesan. De este mar, la gente normal solo percibe las olas. Mira cómo de las profundidades del mar aparecen en la superficie innumerables olas pidiendo que el mar quede oculto en ellas. Mira cómo de las profundidades del mar aparecen en la superficie innumerables olas, mientras que el mar queda oculto en ellas. Hoy el mar le parecía menos oculto en las olas. La unidad de las cosas parecía más evidente, sin que esto aboliera la multiplicidad. Tenía menos necesidad de oponer el fondo y la forma, lo visible y lo invisible. Todo constituía el océano único de su vida. En el fondo de su alma no está el rúa, el neuma, el gran soplo de Dios. El que escucha atentamente su respiración, le dijo entonces el monje Serafín, no está lejos de Dios. Escucha quién está ahí, al final de tu expiración. ¿Quién está en el origen de tu inspiración? En efecto, había momentos de silencio más profundos entre el flujo y reflujo de las olas. Había allí algo que parecía llevar en sí el océano.
meditar como un pájaro. Estar sobre un buen cimiento, estar orientado hacia la luz, respirar como un océano, no es todavía la meditación esicasta. Le dijo el padre Serafín, ahora debes aprender a meditar como un pájaro. Y le llevó a una pequeña celda cercana a su eremitorio, donde vivían dos tórtolas. El arrullo de los dos animalitos le pareció de momento encantador, pero no tardó en ponerle nervioso. Parece que escogía en el momento en que caía dormido para arrullarse con las palabras más tiernas. Preguntó al viejo monje qué significaba todo aquello y si esa comedia iba a durar mucho. La montaña, la amapola, el océano podían pasar, aunque uno pueda preguntarse qué hay de cristiano en todo ello. Pero proponerle ahora este pájaro lánguido como maestro de meditación era demasiado. El padre Serafín le explicó que en el Antiguo Testamento la meditación se expresa con la raíz traducida en general al griego por meletán y al latín por meditare, meditatio. En su forma primitiva la raíz significa murmurar a media voz. Igualmente, se emplea para designar gritos de animales. Por ejemplo, el rugido del león, el piar de la golondrina y el canto de la paloma, pero también el gruñido del oso. En el monte Athos no hay oso. Por eso te he traído junto a una tórtola, pero la enseñanza es la misma. Hay que meditar con la garganta, no solo para acoger el aliento, sino para murmurar el nombre de Dios día y noche. Cuando eres feliz, casi sin darte cuenta, canturreas, murmuras a veces palabras sin significado, y ese murmullo hace vibrar todo tu cuerpo con una alegría sencilla y serena. Meditar es murmurar como una tórtola, dejar subir ese canto que viene del corazón, como tú has aprendido a dejar que suba a ti el perfume de la flor. Meditar es respirar cantando, sin quedarnos mucho en su significado. Te propongo que repitas, murmures, canturrees lo que está en el corazón de todos los monjes del monte Athos. Ire eleison, ire eleison, iri eleison, iri eleison. Esto no le gustaba mucho al joven filósofo. En algunas bodas o entierros lo había oído traducido por Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. El monje se puso a sonreír. Sí, es uno de los significados de esta invocación, pero hay otros muchos. Quiere decir también, Señor, envía tu espíritu, que tu ternura esté sobre mí y sobre nosotros, que tu nombre sea bendito, etc. Pero no busques demasiado el sentido de la invocación. Ella se te, se te ha de revelar por sí misma, se te revelará por sí misma. De momento, sé sensible y estate atento a la vibración que despierta en tu cuerpo y en tu corazón. Procura armonizarla pasiblemente con el ritmo de tu respiración. Cuando te atormente tus pensamientos, recurre suavemente a esta invocación. Respira más profundamente, mantente erguido y conocerás el comienzo de la esequia. El comienzo de la esequia. La paz que da Dios sin engaño a los que le aman. Pausa. Recordemos que esta meditación, esta frase, este murmullo, no es vocal, es mental. Se respira y se repite con una voz interior.
Por eso habla del pensamiento, habla de buscar la paz exterior-interior, luchar contra el ruido exterior y el ruido interior. La psique es ese equilibrio exterior e interior. Es una oración interior, de silencio de la boca. Al cabo de algunos días, el kire se le hizo más familiar. Le acompañaba como el zumbido acompaña a la abeja cuando hace la miel. No lo repetía siempre con los labios. El zumbido se hacía entonces más interior y su vibración más profunda. El Kira Eleison, cuyo sentido había renunciado a pensar, le conducía a veces al silencio desconocido y se encontraba en la actitud del apóstol Tomás, cuando descubrió a Cristo resucitado. Kira Eleison, mi Señor es mi Dios, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. La invocación le llevaba poco a poco a un clima de intenso respeto por todo lo que existe, pero también de adoración por lo que está oculto en la raíz de toda existencia. El padre Serafín le dijo entonces: ya no estás lejos de meditar como un hombre. Tengo que enseñarte la meditación de Abraham. Meditar como Abraham. Hasta aquí la enseñanza del Cárex era de orden natural y terapéutico. Según el testimonio de Filón de Alejandría, los antiguos monjes eran terapeutas. Más que conducir a la iluminación, su papel consistía en curar la naturaleza, ponerla en las mejores condiciones para que pudiera recibir la gracia, que no contradecía la naturaleza, sino que la restauraba y cumplía. Es lo que hacía el monje con el joven filósofo, enseñándole un método de meditación que algunos podrían llamar puramente natural. La montaña, la amapola, el océano, el pájaro, eran otros tantos elementos de la naturaleza que recuerdan al hombre que debe ir más lejos, recapitular los diferentes niveles del ser, o incluso los diferentes reinos que componen el macrocosmos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. A menudo el hombre ha perdido el contacto con el cosmos, con la roca, con los animales, y esto ha provocado en él desazones, enfermedades, inseguridades, ansiedad. La persona humana se siente, de más, extranjera en el mundo. Meditar era comenzar a entrar en la meditación y la alabanza del universo porque, como dicen los padres, todas las cosas saben rezar antes que nosotros. El hombre es el lugar en que la oración del mundo toma conciencia de ella misma. Está para nombrar lo que balbucean las criaturas. Con la meditación de Abraham entramos en una conciencia nueva y más alta que se llama fe, es decir, la adhesión de la inteligencia y del corazón a ese tú que se transparenta en el tuteo múltiple de todos los seres. Esa es la experiencia de Abraham. Detrás del titilar de las estrellas hay algo más que estrellas, una presencia difícil de nombrar, que nada puede nombrar y que sin embargo posee todos los nombres. Posee todos los nombres. Es algo más que el universo y que sin embargo no puede ser aprehendido fuera del universo. La diferencia que hay entre el azul del cielo y el azul de una mirada, más allá de todos los azules, Abraham iba a la búsqueda de esa mirada. Después de haber aprendido el cimiento, el enraizamiento, la orientación positiva hacia la luz, la respiración apacible de los océanos, el canto interior, el joven estaba invitado a despertar el corazón. He aquí que de repente tú eres alguien. Lo propio del corazón es, en efecto, personalizarlo todo, y en este caso, personalizar al absoluto, la fuente de todo lo que es y respira, nombrarlo,
llamarle mi Dios, mi Creador, e ir en su presencia. Para Abraham, meditar es mantener bajo las apariencias más variadas el contacto con esta presencia. Esta forma de meditación entra en los detalles concretos de la vida cotidiana. El episodio de la encina de Mamre nos muestra a Abraham sentado en la entrada de la tienda, lo más cálido del día. Allí, acoger a 3 extranjeros que van a revelarse como enviados de Dios. Meditar como Abraham, decía el padre Serafín, es practicar la hospitalidad. El vaso de agua que das al que tiene sed. No te aleja del silencio. Son que te acerca a la fuente. Meditar como Abraham, ya lo entiendes. No solo despierta en ti paz y luz, sino también el amor por todos los hombres. El padre Serafín leyó al joven el famoso pasaje del libro del Génesis, en que se trataba de la intercesión de Abraham. Abraham estaba delante de Yahvé. Se acercó y le dijo, ¿vas a suprimir al justo con el pecador? ¿Acaso hay 50 justos en la ciudad y no perdonarás a la ciudad por los 50 justos que hay en su seno? Poco a poco Abraham fue reduciendo el número de los justos para que Gomorra no fuera destruida. Que mi Señor no se irrite, y hablaré una vez más. ¿Acaso se encontrarán 10? Meditar como Abraham es interceder por la vida de los hombres, no ignorar su corrupción. Pero sin embargo, no es esperar jamás de la misericordia de Dios. Este estilo de meditación libera el corazón de cualquier juicio y condena, en todo tiempo y lugar, aunque sean muchos los horrores que pueda contemplar. Llama al perdón y a la bendición. Meditar como Abraham lleva aún más lejos. Las palabras pugnaban por salir de la garganta del padre Serafín, como si quisiera ahorrar al joven una experiencia por la que él mismo había debido pasar y que despertaba en su memoria un temblor casi sutil. Esto puede llevar hasta el sacrificio. Y le cito el pasaje de Génesis en que Abraham se muestra dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac. Todo es de Dios, murmuró el padre Serafín. Todo es de él, por él y para él. Meditar como Abraham te lleva a una total desposesión de ti mismo y de lo que te es más querido. Busca lo que valoras más, lo que edifica tu yo. Para Abraham era su hijo único. Si eres capaz de esta donación, de ese abandono moral, de esa confianza infinita en lo que trasciende toda razón y todo sentido común, todo te será devuelto centuplicado. Dios proveerá. Dios proveerá. Meditar como Abraham es adherirse por la fe a lo que trasciende el universo. Es practicar la hospitalidad, interceder por la salvación de todos los hombres. Es olvidarse de uno mismo y romper los lazos más legítimos para descubrirnos a nosotros mismos, a nuestros prójimos y al universo habitado por la infinita presencia del único que es. Meditar como Jesús. El padre Serafín se mostraba cada vez más discreto. Notaba los progresos que hacía el joven en su meditación y oración. Varias veces le había sorprendido con el rostro bañado en lágrimas, meditando como Abraham e intercediendo por los hombres. Dios mío, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Un día el joven fue hacia él y le preguntó, Padre, ¿por qué no me hablas nunca de Jesús? ¿Cómo era su oración, su forma de meditar? En la liturgia y en los sermones solo se habla de él. En la oración del corazón, tal como se describe en la Filocalia, hay que invocar su nombre. ¿Por qué no me dices nada de eso? El padre Serafín pareció turbarse.
como si el joven le preguntara algo indecente, como si tuviera que revelar sus propios secretos. Cuanto más grande es la revelación recibida, más grande debe ser nuestra humildad para transmitirla. Sin duda, no se sentía tan humilde. Eso solo el Espíritu Santo te lo puede enseñar. ¿Quién es el Hijo? Lo sabe solo el Padre. ¿Quién es el Padre? Lo sabe solo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo te lo quiera revelar. Tienes que hacerte hijo para rezar como el Hijo y tener con quien Él llama a su Padre las mismas relaciones de intimidad que Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Él te recordará todo lo que Jesús ha dicho. El Evangelio se hará vivo en ti y te enseñará a rezar como hay que hacerlo. El joven insistió, pero dime algo más. El viejo sonrió. Ahora lo que mejor podría hacer sería gemir, pero tú lo tomarías como un signo de santidad. Por lo tanto, mejor sería decirte las cosas con sencillez. Meditar como Jesús recapitula todas las formas de meditación que te he transmitido hasta ahora. Jesús es el hombre cósmico. Sabía meditar como la montaña, como la amapola, como el océano, como la paloma. Sabía meditar como Abraham. Su corazón no tenía límites, amando hasta a sus enemigos, sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Practicando la hospitalidad con los que se llamaban enfermos y pecadores, los paralíticos, las prostitutas, los colaboracionistas. Por la noche se retiraba a orar en secreto y allí murmuraba como un niño, Abba. ¿Qué quiere decir papá? Esto puede parecer insignificante, llamar papá al Dios trascendente, infinito, innombrable, más allá de todo. El cielo y la tierra se acercan terriblemente. Dios y el hombre se hacen una sola cosa. Quizás hace falta que alguien te haya llamado papá en la oscuridad para comprenderlo. Pero tal vez hoy estas relaciones íntimas de un padre y una madre con su hijo ya no significan nada. Quizás sea una mala imagen. Por eso yo preferiría no decirte nada, no usar imágenes y esperar que el Espíritu Santo pusiera en ti los sentimientos y el conocimiento de Jesucristo, para que ese Abba no saliera de la punta de los labios, sino del fondo de tu corazón. Ese día empezarás a comprender lo que es la oración, la meditación de los eficaces. Conclusión. Ahora vete, le dijo. El joven se quedó algunos días más en el monte Athos. La oración de Jesús le llevaba a los abismos, a veces al borde de una cierta locura. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Podría decir con San Pablo, delirio de humildad, de intercesión, de deseo, de amor, se hacía fuego. La zarza ardiente ya no era para él una metáfora, sino una realidad. Ardía pero sin consumirse. Fenómenos extraños de luz visitaban su cuerpo. Algunos decían que le había visto andar sobre el agua o estar inmóvil a 30 centímetros del suelo. Esta vez el padre Serafín se puso a gemir. Ya está bien, ahora vete. Y le pidió que dejara Athos, que volviera a su casa y que viese allí lo que quedaba de esas bellas meditaciones eficaces. El joven se fue, volvió a su país. Lo encontraron más delgado y no vieron nada espiritual en su barba, más bien sucia, ni en su aspecto más bien descuidado. Pero la vista de su ciudad no le hizo olvidar la enseñanza de sus padres. Cuando estaba muy agobiado, sin nada de tiempo, se sentaba como una montaña en la terraza del café. Cuando sentía en él orgullo o vanidad, se acordaba de la amapola, toda flor se marchita, y de nuevo su corazón se volvía hacia la luz que no pasa nunca. Cuando la tristeza, la cólera, el disgusto
Invadía su alma, respiraba profundamente como un océano, volvía a tomar aliento en el soplo de Dios, invocaba su nombre y murmuraba, Ire eleison. Cuando veía el sufrimiento de los seres humanos, su maldad y su impotencia para cambiar nada, se acordaba de la meditación de Abraham. Cuando lo calumniaban, cuando decían de él todo tipo de infamias, era feliz meditando con Cristo. Exteriormente era un hombre como los demás. No intentaba tener aire de santo. Había olvidado incluso que practicaba el método de oración eficaz. Simplemente intentaba amar a Dios cada momento y caminar en su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.